A principios de mes, Jalisco vivió caos y violencia. Pero esto no es casual. Desde el emporio de Rafael Caro Quintero en los 80s, la capital tapatía tiene una añeja historia de narcotráfico. Ahora se recrudece con nuevos jugadores, el cártel de Jalisco Nueva Generación y sus aliados, los Queenies. No existe en México una ciudad que represente más la historia del narcotráfico en el país que Guadalajara. Fue precisamente en la Perla Tapatía donde nació, en la década de los 80s, la que se considera la primera organización criminal dedicada al tráfico de drogas en México, el Cártel de Guadalajara. Un emporio criminal que fue creado por los primeros capos mexicanos, Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, 3 agricultores originarios del estado de Sinaloa. Hasta la llegada de esta tríada, el mercado de la droga en Guadalajara era un negocio controlado por Ruperto Beltrán Monzón, un contrabandista también originario de Sinaloa. El cártel de Guadalajara controló en los 80 el tráfico de marihuana y cocaína hacia los Estados Unidos gracias a su alianza con organizaciones colombianas como la de Pablo Escobar Gaviria. Pero el fin del cártel de Guadalajara comenzó a escribirse en 1985, cuando Caro Quintero y Félix Gallardo ordenaron el secuestro y muerte del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar. El agente antidrogas se había logrado infiltrar en la estructura de mando del cártel de Guadalajara y fue señalado de ser el responsable de filtrar información que terminó con el desmantelamiento del rancho El Búfalo en Chihuahua, propiedad de Caro Quintero, y que significó una de las operaciones antidrogas más grandes del país. Camarena fue secuestrado el 7 de febrero de 1985 cuando salía de las oficinas del Consulado Americano de Guadalajara y torturado varios días en la ciudad tapatía. Su cuerpo fue encontrado un mes después en Michoacán. El secuestro y muerte de Camarena provocó uno de los mayores conflictos diplomáticos entre los gobiernos de Estados Unidos y de México. El asesinato del agente de la DEA hizo que el gobierno de Estados Unidos presionara al gobierno del entonces presidente Miguel de la Madrid para detener a los responsables, Caro Quintero, Doneto y Félix Gallardo. Caro Quintero, por cierto, liberado el año pasado por un tribunal de Jalisco después de 28 años de estar recluido, fue acusado del asesinato del agente de la DEA y por tráfico de drogas. El capo había logrado lo que nunca antes un narco había conseguido en México: infiltrarse en la sociedad tapatía. Fue detenido en Costa Rica, junto con su pareja sentimental, Sara Cosío, sobrina del exgobernador de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri. A Doneto lo atraparon en 1985, el ejército, en Puerto Vallarta, y el padrino, Félix Gallardo, fue detenido en abril del año siguiente. Con la captura de estos 3 capos, el Cártel de Guadalajara, la primera organización criminal dedicada a las drogas en México, llegaba a su fin, como tal. Pero su extinción significó el nacimiento de otros 2 grupos, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Guadalajara. El estado de Jalisco colinda al sur con Colima, en donde se encuentra Manzanillo, el principal puerto por donde llegan los químicos que se necesitan para la elaboración de las metanfetaminas y otras drogas sintéticas. Al norte limita con Zacatecas, estado que lo conecta con el norte de México y la frontera de los Estados Unidos. Al este con la Sierra de Michoacán, donde se cultiva la amapola, y al oeste con Nayarit, que lo vincula directo con Sinaloa, cuna del narco en el país. Guadalajara es un punto neurálgico para la producción y comercio de drogas, además que su poder económico la hace atractiva para el lavado de dinero que necesita el narcotráfico. En la década de los 90, Guadalajara fue disputada por los cárteles de Sinaloa, el de Juárez, de Amado Carrillo, y el de Tijuana, de los Arellano Félix. En esa ola de violencia hubo crímenes de alto impacto como el asesinato del cardenal Jesús Posadas Ocampo, ocurrido en 1993 en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. La versión oficial sostiene que el cardenal murió por accidente en medio de una balacera protagonizada por sicarios de los Arellano Félix. El entonces procurador Leobardo Larios Guzmán, quien estuvo a cargo de la investigación del asesinato de Posadas, fue ejecutado en mayo de 1995. En Jalisco también estuvo el general Jesús Gutiérrez Rebollo,
encarcelado por sus vínculos con el cártel de Juárez cuando encabezó la quinta región militar con sede en Guadalajara. La guerra por la perla tapatía la ganó el cártel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. La ciudad entonces pasó al control de Ignacio Nacho Coronel, excabecilla del cártel de Juárez, que logró ganarse las confianzas de los líderes del cártel de Sinaloa. En el 2000 ocurrió en Jalisco un capítulo clave en la historia del narco en México, la fuga del Chapo del penal de Puente Grande. La hegemonía del cártel de Sinaloa sobre la plaza de Guadalajara terminó en el 2010 con la muerte de Nacho Coronel, durante un enfrentamiento con elementos del ejército que pretendían capturarlo en su casa en la capital de Jalisco. En Guadalajara crecieron siempre en sociedad con el cártel de Sinaloa o la Federación otras organizaciones criminales, como la del cártel de los Valencia, que hoy es el principal antecedente del llamado Cártel Jalisco Nueva Generación. El Cártel Jalisco Nueva Generación es señalado como el autor de los últimos hechos violentos que ha vivido el estado de Jalisco. Es encabezado por Nemesio Oseguera, el Mencho, y esta organización surgió con el apoyo del cártel de Sinaloa y de la conocida como los Queenies, que lideraba Abigail González Valencia, detenido hace un mes en la ciudad de Puerto Vallarta. Las autoridades de Estados Unidos ubican este binomio criminal entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y los Queenies como el que tiene actualmente el mayor poder económico, inclusive por encima del cártel de Sinaloa. Es una organización que extiende sus dominios no solo en Jalisco, sino a los estados de Colima, Nayarit, Veracruz y Michoacán. Su droga es vendida a los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia. Es señalada como responsable por las autoridades mexicanas de la emboscada ocurrida en el mes de abril, donde murieron policías estatales. El pasado mes, a finales de él, principios de el cártel Jalisco Nueva Generación mostró su poder, realizó bloqueos en Jalisco, Colima, Nayarit y perpetró ataques con bombas a bancos y gasolineras. Derribó un helicóptero militar, mató a 3 soldados. Fue la bienvenida al operativo Jalisco que arrancaron ese día las autoridades federales. Hoy, el cártel Jalisco Nueva Generación y su líder son los principales objetivos del gobierno mexicano, como lo fue en la década de los 80 Rafael Caro Quintero, quien por cierto se encuentra prófugo de la justicia mexicana y es considerado el patriarca de los nuevos capos mexicanos.